Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, matar pulgas a cañonazos. Hace poquitos días, el presidente de Tesla, Elon Musk, fue repudiado por decir estas cosas. Abro cita. En general, creo que deberíamos preocuparnos por cualquier cosa que sea una violación masiva de nuestras libertades civiles. Mucha gente murió para ganar la independencia y luchar por la democracia que tenemos. Deberíamos atesorar eso y no renunciar a nuestras libertades civiles con demasiada facilidad. Quedarse en casa debería ser una opción y arrestar a las personas me parece incorrecto. Es una infantilización de nuestra sociedad y fundamentalmente una violación de la Constitución. Cierro cita. Con estas palabras, la ira de los vigías del discurso dominante se descontroló. Mucho más cuando Musk agregó, vuelvo a abrir cita, esta noción de que podés enviar cheques a todo el mundo y que todo va a estar bien no es cierta. Algunas personas tienen la visión absurda de que la economía es como un cuerno mágico de la abundancia. Los bienes y servicios sencillamente provienen de ese cuerno mágico de la abundancia y si alguien tiene más cosas que otro es porque simplemente tomó más de ese cuerno que otras personas. Cierro cita. Asistimos desde nuestros balcones al brutal desmantelamiento de nuestra forma de vida. Ya olfateamos la crisis económica que orilla el umbral y esto no es algo particularmente atractivo para la gente. Así que, como la miseria y el encierro resultan poco vendibles, los políticos necesitan imponer un relato, el de la falta de alternativas ante el apocalipsis sanitario. Pero, para lograr que ese relato tenga credibilidad, los escuderos y garantes son los expertos y científicos, a quienes se ha ungido como generadores de políticas públicas, aunque nadie los votó y además no están obligados a asumir la responsabilidad por la calidad de sus predicciones y resultados. Quienes asesoran a los gobiernos a la hora de tomar decisiones deberían proporcionar información completa que identifique los riesgos. Así, los asesorados tienen una base fáctica integral para estimar el margen de error de los pronósticos y tomar una decisión responsable. Pero si la ciencia se subordina a la política, entonces estamos en problemas. El poder político escuchará solamente a los científicos cuyas teorías se ajusten a sus deseos y silenciará a los disidentes. ¡Ay de los pobres disidentes! Ya no serán llamados así. El nuevo nombre será negacionistas. Y con esa mística palabra se los saca de todo debate. Quienes se han atrevido a contradecir la santa palabra del concierto de los medios y el gobierno respecto de la cuarentena han sido tildados de negacionistas, cosa que deja de manifiesto que la implementación de la cuarentena es apenas un instrumento para forzar la transición hacia una economía planificada y cualquier alternativa a este método pone en riesgo el totalitarismo soft impuesto desde el surgimiento del COVID. La implementación de la cuarentena podría ser el principio de un problema mucho mayor. Una crisis alimentaria cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Hace un par de semanas, en Kibera, en Kenia, comenzaron a llegar cargamentos de ayuda humanitaria ante la situación de hambruna. La cuarentena provocó que muchas personas se queden sin trabajo, o sea, sin ingresos. La estampida por conseguir alimentos dejó 2 muertos y decenas de heridos. En una entrevista al New York Times, Arif Hussein, economista en jefe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, dijo: «Nunca habíamos visto algo así. Y no se trata de una situación exclusiva de África, con casos como el de Kenia o el de República Centroafricana, sino que en otros países como Honduras, Sudáfrica, India o Venezuela están notando estos problemas. Las dificultades para sembrar, cosechar y transportar comida a algunas zonas del planeta se han complicado de tal forma, con las medidas de confinamiento, que los problemas aparecerán especialmente en los países que dependen de las importaciones». Otro detalle que los expertos no tuvieron en cuenta a la hora de aconsejar cuarentenas es que el cierre de las escuelas a nivel mundial dejó a 368 millones de niños sin comedor, lo que en más de la mitad del planeta significa su única comida nutritiva al día. Para ponerlo en números que deberían rompernos el alma, Naciones Unidas calcula que 135 millones de personas
viven con graves problemas de acceso a alimentos. Ahora imaginemos esto con el parate de la economía durante meses. Según la publicación de los organismos internacionales, la estrategia de la cuarentena para controlar la propagación del virus hará que el porcentaje de la población mundial que caiga en la pobreza sea entre el 6 y el 8%, esto sumado al porcentaje anterior a la crisis. Se dice rápido, pero esto es que África, por ejemplo, vuelva a la situación de hambruna de hace 3 décadas. ¿Se acuerdan? Pero esto no termina acá. El parate económico aconsejado por los especialistas pondrá a más de la mitad de la población mundial a vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia. Hemos de tener en cuenta que, en el mundo, solo 1 de cada 4 personas sin trabajo tiene seguro de desempleo. Quienes livianamente han congelado la actividad, tal vez olviden que 2.000 millones de personas trabajan en el sector informal en el mundo, minga de acceso a licencias o a créditos. Ampliemos el contexto. El Banco Mundial en 2018 informaba que 3.400 millones de personas vivían en la pobreza. La reducción de sus ingresos, cosa que va a ocurrir necesariamente tras la pandemia, arrastrará a más de 500 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza extrema. Pobreza extrema significa, señores, muerte por hambre en la mayoría de los casos. Se llama iatrogenia al daño no deseado en la salud, causado como efecto secundario de un acto médico destinado a curar una patología. Deriva de la palabra iatrogénesis, provocado por el médico o sanador. Iatros es médico en griego y génesis, crear. La palabra viene a cuento de la siguiente perspectiva. Al grabar este podcast, los fallecidos por COVID-19 son 277.007 personas en todo el mundo, o sea, el 0,0036% de los 7.700 millones de personas que habitamos este planeta. Italia, España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos totalizan entre 2/3 y 4/5 del total de las muertes. China, el origen del virus, no brinda números confiables, claramente. Y el resto del mundo, hasta este momento, tiene números bastante menores. En algunos casos, como Islandia, Singapur, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Uruguay o Argentina, las cifras son mucho menos significativas. Se dirá que estos números son gracias a la cuarentena, pero lo cierto es que el sistema de confinamiento ni se implementó en todos lados de la misma manera, ni por el mismo lapso, ni era implementable, como nos consta, en aquellos lares donde la gente ni tiene casa, ni agua potable, ni ninguna de las condiciones necesarias para el aislamiento, que es más de la mitad del mundo, y claro está, más de la mitad de Argentina. Otorgar a la cuarentena el éxito por la baja de contagios es desconocer que su implementación solo era posible en el porcentaje de la población que se podía permitir el lujo de respetarla. Si pensamos en términos solo de contagio, en 2018 la tuberculosis enfermó a 10 millones de personas en todo el mundo, matando a 1.500.000 personas. Y podríamos seguir con los millones de muertes que causan la diarrea, el ébola, el VIH y las infinitas clases de gripe. Ninguna de esas tragedias ha merecido hasta ahora un parate tan radical. Y por fortuna, porque las zonas en donde estas enfermedades hacen estragos, la suspensión de la actividad médica, el transporte y el comercio significarían un verdadero genocidio. Los 277.007 muertos por coronavirus en todo el mundo desde fines del 2019 hasta mediados de mayo del 2020 cobran otra dimensión si los contrastamos con las muertes anuales que naturalmente se suceden en el mundo, o sea, más de 160.000 personas por día. El ciclo de la vida es dulce y trágico, y es un abismo de incertidumbre, y es la lucha más titánica de la humanidad. Pero, aún así, mueren más de 59 millones de personas al año. En Estados Unidos solamente mueren 2.800.000 personas, de los cuales 160.000 son por afecciones respiratorias crónicas y 55.000 por gripes y neumonía. El coronavirus resalta el uso político de la sensibilidad como sustento ideológico devenido en discurso político
y la exposición selectiva de la enfermedad. El bombardeo informático al que fuimos sometidos, las fotos de las calles de Ecuador, los geriátricos de España, los estadios metamorfoseados en hospitales, gente entubada, muertos enterrados sin parientes, todo neuróticamente viralizado. Tal vez en un primer momento esto nos paralizó y quisimos parar todo, encerrarnos y aislarnos, como si pudiéramos ahuyentar la muerte de nuestra ciudad, de nuestra vida y erradicar en términos generales la muerte del mundo. Somos humanos, pero tampoco debemos renunciar a la racionalidad, porque ser racionales también es parte de nuestra humanidad. Ni podemos dar por buenas las filminas opacas de números sacados de contexto, sin perspectiva, que ocultan más de lo que muestran y nos empujan a un accionar cautivo del pánico. También somos humanos al ser racionales, y eso no es ser egoístas, es solo ejercer el derecho a pensar. Volvamos un minuto a los números. Saquemos las calculadoras y pensemos. Si la humanidad, por este parate, va a tener 500 millones de indigentes, ¿cuántas muertes va a causar el parate? Mucho más que el coronavirus. Hambre, suicidios, violencia intrafamiliar, adicciones, enfermedades crónicas no tratadas, carencia de medicina preventiva, falta de acceso a servicios básicos. Aun cuando la cifra actual del 0,0036% se transformara en el 1% de la humanidad, cosa que es imposible. Pero aún así, el tratamiento habrá condenado al horror a casi el 15% de la humanidad. Habrá destrozado las economías de todo el mundo, pero especialmente las de los países donde residen, además, la mayoría de los nuevos pobres extremos. Y, dada la situación de la economía mundial, las probabilidades de repunte serán muy lejanas. ¿Se entiende la desproporción? En su obra La República, Platón da testimonio de que para Sócrates la mala imagen de los hombres más razonables ante las masas es su propensión, la de las masas, a la demagogia. Sócrates compara la polis democrática con una bestia caprichosa, a la que los sofistas, esos inventores tempranos del relativismo, se afanan en complacer, mientras quienes se vuelven verdaderamente críticos serán despreciados por la ciudad. Este parece ser el triste destino que nos narra Platón si la ciudad degenerara en sofística y se limitara a complacer proveyendo pseudoargumentos con los que respaldar las opiniones del poder, por absurdas que éstas sean. En este juego de poder, los expertos y especialistas oficialistas degradan a la ciencia, sirviendo al propósito de imponer un sistema totalitario, proveyendo medias verdades, estadísticas falsarias y contradiciéndose según los vaivenes del poder. Recordemos que en el lapso de 30 días pasaron de denostar los barbijos a proponer llevar preso a alguien que no los use. Tal vez no se den cuenta del daño que han hecho, pero es imposible que ignoren que sus recomendaciones se han transformado en dogma, que se denigre y criminaliza a quienes las critican y que están siendo escuderos del pensamiento único. Los modelos proyectivos del contagio por COVID-19 no son únicos, ni son sagrados, ni son infalibles, pero han servido para alarmar, y la alarma ha servido para evitar el pensamiento racional. Vuelvo a citar a Elon Musk. Ahora déjenme decirles a los tontos, si no se hacen las cosas, no hay cosas. Si no se prepara la comida, si no se procesa la comida, si no se transporta la comida, no hay comida. Nos hemos separado de la realidad. Si no haces las cosas, no hay cosas, obviamente. Nos quedaremos sin nada si la máquina se detiene. Cierro cita de Elon Musk, que terminó diciendo esto en la famosa entrevista. La triste realidad es que la máquina se detuvo, condenando a muerte a millones de humanos por matar pulgas a cañonazos. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.